Terminas el día, miras hacia atrás y... ¿qué es lo que ves? Un fregadero que ya vuelve a estar sucio. Una bandeja de correo que nunca se vacía. Ropa recién lavada que mañana estará otra vez en el cesto. Informes que tu jefe ni siquiera ha leído. Existe un cansancio muy concreto. Una especie de dolor sordo en el pecho que no nace del esfuerzo físico, sino de la invisibilidad. Es la sensación terrible de ser una pieza que chirría sola en la oscuridad. De pensar que, si hoy desaparecieras, nadie notaría tu ausencia. Solo notarían que el trabajo dejó de hacerse. El mundo aplaude los grandes logros, a los influencers, a los multimillonarios que salen en las portadas de las revistas, a los líderes que hablan ante multitudes. Pero, ¿quién te aplaude a ti? ¿Quién ve el sacrificio que haces cuando tragas una respuesta maleducada? ¿Quién percibe el dolor en tu espalda mientras limpias el suelo para que tu familia tenga un hogar digno? ¿Quién ve las horas extra no pagadas que haces por puro sentido de responsabilidad moral? Si sientes que tu esfuerzo es invisible y a veces inútil, necesito que te detengas ahora mismo y escuches. Porque San José María Escrivá, el santo de la vida ordinaria, vino al mundo precisamente para rescatarte de esta oscuridad y mostrarte que es exactamente ahí, en ese silencio donde nadie aplaude, donde Dios está más cerca de ti que de todas esas figuras públicas que reciben ovaciones. Antes de entrar de lleno en este misterio que puede cambiar la forma en que te levantas mañana, quiero saber quién eres tú, que cargas con este peso silencioso. Es importante saber que no estamos solos, que en cada rincón hay alguien luchando la misma batalla, sosteniendo el mundo con un trabajo que nadie ve. Miremos de frente la verdad. Nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, está profundamente enganchada al reconocimiento. Desde pequeños queremos que mamá mire nuestro dibujo, que el profesor nos ponga una estrella, que el amigo dé me gusta a la foto. Nos alimentamos de aprobación externa y cuando falta, sentimos una especie de hambre interior. Nos volvemos tristes, amargos, convencidos de ser víctimas de un mundo ingrato. Yo lo hago todo por ellos y nadie me da las gracias. Esa frase, en algún momento, ya ha pasado por tu cabeza. San José María, con la delicadeza de un padre y la precisión de un cirujano, entra ahí para cortar esta infección de vanidad. Nos lleva a mirar a Nazaret. Piénsalo despacio. Jesús es Dios, el creador de las galaxias, el Todopoderoso. Vino a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Y cómo empleó la mayor parte de su vida? ¿Haciendo milagros espectaculares? ¿Predicando ante multitudes? No. Pasó 30 años como carpintero, como artesano, en una aldea pequeña y polvorienta que ni siquiera aparecía en los mapas importantes. 30 años lijando madera, arreglando mesas, barriendo serrín, hablando con los vecinos sobre el tiempo y el precio del pan. Para la lógica humana, eso parece un desperdicio monumental. Dios perdió tiempo. Pero para la lógica divina, ahí se redimió el trabajo humano. Al sudar en el taller de José, Jesús estaba proclamando a la historia que no importa el tamaño de lo que haces, sino el amor con que lo haces. Su trabajo salvó el mundo tanto como su predicación, porque todo era voluntad del Padre. San José María lo expresó con una claridad desarmante. A los ojos de Dios no hay trabajos grandes o pequeños. Todos son grandes si se hacen con amor. Camino número 813. La dignidad del trabajo no depende del título del cargo, sino de la dignidad de quien lo realiza. Si eres hijo de Dios lavando platos, ese acto de lavar platos tiene un valor infinito, un valor divino. No estás solo quitando grasa de la cerámica. Estás colaborando con el orden del universo. Estás sirviendo a tu familia, que es tu primer prójimo. Y si ofreces eso a Dios, ese momento se convierte en oración. Señor, lavo este plato por amor a ti y por la conversión de los pecadores. Y basta. La cocina se convierte en catedral. Pero San José María va más allá. Utiliza una imagen arquitectónica potentísima, la piedra de cimentación. Cuando miras un edificio majestuoso, una catedral gótica o un rascacielos moderno,
Admiras la fachada, las vidrieras, la torre que parece tocar el cielo. Nadie se detiene en la acera a decir: «Qué maravillosas deben de ser las piedras que están enterradas a 10 metros bajo tierra, sosteniendo todo este peso en la oscuridad y la humedad». Nadie ve los cimientos, pero quítalos y el edificio se derrumba. El santo nos invita a tener la ambición humilde de ser esa piedra. No quieras ser como la veleta dorada en lo alto del edificio. Por mucho que brille y por muy alta que esté, no aporta solidez a la obra. Sé como el viejo sillar oculto en los cimientos, bajo tierra, donde nadie te ve. Por ti no se vendrá abajo la casa. Esto exige una rectitud de intención radical. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para que te vean? Entonces, cuando no te miran, te paras o trabajas mal. Eso es hipocresía. Pero si lo haces para Dios, el hecho de que el jefe no lo vea o de que el marido no dé las gracias, duele, porque somos humanos, pero no te paraliza ni te roba la paz. Porque el gran espectador no parpadea nunca. Dios no pierde ningún detalle. San José María decía que Dios es como un enamorado que contempla a la persona amada mientras trabaja. Ve cómo doblas la ropa, cómo cuidas la presentación de una hoja de cálculo, cómo muerdes la lengua cuando el cliente es grosero. Lo ve todo y sonríe. Y esa sonrisa de Dios vale más que todos los premios Nobel, todos los Oscar y todos los bonus salariales del mundo juntos. El problema es que olvidamos esa presencia. Vivimos como huérfanos, mendigando migajas de atención de los hombres. Y los hombres son frágiles, egoístas, olvidadizos. Si tu felicidad depende del reconocimiento humano, serás siempre infeliz. La liberación llega cuando decides trabajar coram Deo, delante de Dios. San José María nos enseña a no dejar que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Hay un encanto especial, un pequeño secreto delicioso entre el alma y Dios en el trabajo oculto. Cuando haces algo bueno y nadie se entera, en lugar de frustrarte, deberías sonreír por dentro y decir: Jesús, esto es solo para ti. Nadie más lo ha visto. Es nuestro secreto. Eso crea una complicidad, una intimidad con Cristo que ninguna teoría puede dar. Es el tesoro escondido en el campo. Piensa en las mujeres del Evangelio que servían a Jesús. Muchas ni siquiera aparecen por su nombre. Preparaban la comida, lavaban las túnicas, se aseguraban de que el maestro tuviera dónde descansar. Sin ellas, humanamente hablando, la predicación habría sido imposible. Sostuvieron al Verbo de Dios con trabajos domésticos. ¿De verdad crees que Jesús, siendo Dios, no las recompensó con una gratitud eterna? San José María insistía con fuerza: Dios no se deja ganar en generosidad. Camino número 782. Cada gota de sudor honesto es recogida. Nada se pierde, absolutamente nada. Ni siquiera ese suspiro de agotamiento que diste anoche antes de dormir. Pero aquí aparece un peligro sutil. Cuando aceptamos el trabajo invisible, podemos caer en la tentación de volvernos amargos por dentro. Aceptamos el silencio por fuera, pero gritamos por dentro. Vamos creando una coraza de victimismo que ahoga la gracia. San José María detectó este virus espiritual con mucha claridad y dejó el remedio exacto para que nuestro sacrificio no sea estéril, para que no sea el sacrificio de Caín, sino el de Abel. Y es precisamente sobre cómo transformar el dolor del olvido en una alegría limpia y verdadera de lo que necesitamos hablar ahora, antes de que la amargura se instale en el corazón. Antes de continuar, quiero invitarte con cariño a dar un paso más profundo en este camino espiritual. Si lo que has escuchado ha tocado tu corazón, encontrarás en las obras de San José María Escrivá una fuente viva, luminosa y segura para seguir creciendo en la fe. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Al adquirirlos, no solo te acercas a las fuentes originales, sino que también ayudas a que este canal pueda seguir sirviendo, evangelizando
y acompañando a tantas almas que buscan sentido, consuelo y esperanza. Gracias por caminar con nosotros, en silencio y fidelidad. La amargura de la que hablábamos es como el óxido. Empieza con un punto diminuto, casi invisible. Una herida porque alguien no te dio los buenos días después de que pasaras horas ordenando la casa, o porque el jefe elogió a un compañero que hizo menos que tú. Si no lijas ese óxido inmediatamente con la oración, se extiende y corroe toda la estructura del alma. San José María llamaba a esto soberbia herida. Duele oírlo, lo sé. Preferimos pensar que nuestra tristeza es noble, que somos mártires de la injusticia ajena. Pero el santo, que conocía el corazón humano como pocos, nos dijo la verdad sin anestesia. Si nos entristecemos porque no nos reconocen, es porque en el fondo no estábamos actuando puramente por Dios. Habíamos convertido el esfuerzo en un intercambio comercial. Yo doy mi trabajo, vosotros me dais aplausos. Y cuando el pago no llega, hacemos huelga de alegría. La cara de víctima, el suspiro largo y cargado que lanzamos para que todos en casa o en la oficina noten nuestro cansancio, se convierte en una forma de reproche silencioso. Y a Dios no le agrada ese reproche, porque mancha la pureza de la entrega. La Escritura es clara. Dios ama al que da con alegría. Dar con gesto agrio es como arrojar el regalo a la cara de quien lo recibe. San José María tenía una frase que debería quedar grabada en nuestra memoria. Ojalá seas como la sal que da sabor y desaparece. Surco, número 487. Detente un momento en la sabiduría de esta imagen. Cuando comes un plato delicioso, dices, ¡qué buena carne! ¡Qué salsa tan lograda! Nadie exclama, ¡qué sal tan maravillosa! Si notas la sal, si ves los granos en el plato, es porque la comida está estropeada. La sal tiene que morir, disolverse, desaparecer para que el alimento brille. Esa es la vocación del trabajo invisible. Estás llamado a ser el sabor de tu casa, el sabor de tu empresa, el sabor de tu entorno. Las cosas funcionan, el ambiente se vuelve ligero, las personas se sienten a gusto y ni siquiera necesitan saber que eres tú quien sostiene todo con oraciones y sacrificios silenciosos. Eso es pasar sin hacer ruido, una elegancia espiritual que no hace sombra a Dios. Cuando queremos aparecer demasiado, nos ponemos delante del sol y proyectamos sombra. Cuando desaparecemos en la humildad, la luz de Dios pasa a través de nosotros e ilumina a los demás. Quizá te preguntes si esto no es ser ingenuo, si no es permitir que los demás se aprovechen de ti. No. La humildad que enseña San José María es una virtud de fuertes, no de débiles. No significa renunciar a los propios derechos cuando es justo defenderlos. No implica aceptar abusos ni callar ante la injusticia grave. Significa actuar sin odio, sin rencor, sin perder la paz interior. El trabajo invisible es una elección de amor, no una imposición de esclavitud. Sirves porque quieres imitar a Cristo, que lavó los pies de sus apóstoles, no porque te consideres inferior. Al contrario, quien sirve es quien reina. El que es capaz de sacrificar su propio ego por el bien del otro es quien domina la situación. El soberbio es esclavo de la opinión ajena. El humilde es libre porque solo le importa la mirada de Dios. Para vivir esta realidad sin enloquecer, San José María nos regaló una imagen entrañable y consoladora, el borriquillo de noria. La noria es ese ingenio antiguo que saca agua del pozo. Un borrico, atado a un eje, camina en círculos durante horas. Siempre el mismo paisaje, el mismo ritmo, el mismo peso. Desde fuera, su vida parece mediocre, monótona, sin sentido. Pero es precisamente ese caminar repetitivo el que hace girar el mecanismo y permite que el agua suba desde lo profundo de la tierra para regar el huerto y hacer brotar flores y frutos que el animal nunca llega a ver. Tu rutina invisible es esa noria. Te levantas,
Trabajas, cuidas, duermes. Y al día siguiente lo mismo. Parece que no avanzas, pero ese movimiento fiel está extrayendo agua de gracia para tu familia. Tal vez la conversión de un hijo rebelde, la salud de tu madre o la paz en tu matrimonio estén siendo regadas por ese trabajo aburrido que ofreces cada día. No ves las flores ahora. El cansancio te venda los ojos. Pero en el jardín de Dios, tu esfuerzo está provocando una primavera que no se marchita. Esta mirada lo cambia todo. De repente, una hoja de Excel deja de ser un montón de cifras y se convierte en la palanca que mueve la noria. La escoba deja de ser un instrumento de tortura y se vuelve el pincel con el que coloreas la vida de otros. El cansancio físico sigue ahí. La espalda duele, la cabeza pesa. La santidad no anestesia el dolor, le da sentido. San José María insistía en que debemos amar el sacrificio, no porque nos guste sufrir, eso sería puro masoquismo, sino porque el sacrificio es el lenguaje del amor. Quien ama se gasta. Mira una vela. Para iluminar, tiene que consumirse. Si la vela quisiera mantenerse intacta, bonita y perfecta, tendría que permanecer apagada. ¿Quieres ser una vela decorativa, fría e inútil? ¿O una llama viva que se derrite y desaparece, pero que hace el mundo más luminoso? El trabajo invisible es ese derretirse suave delante de Dios. Es aceptar desaparecer para que otros vean mejor. Y aquí conviene hacer una pausa interior. Si estas palabras te tocan, es porque tu alma reconoce esta verdad antigua y exigente, que la grandeza no está en ser visto, sino en amar hasta el final. Pero volvamos a la batalla interior, porque hay un último secreto que desvelar antes de llegar al desenlace. El secreto del tiempo. Vivimos bajo la dictadura del inmediato. Queremos sembrar hoy y cosechar hoy. Si el esfuerzo no produce resultados visibles, dinero, elogios, ascensos, pensamos que hemos fracasado. Sin embargo, la lógica de Dios no es la del industrial, sino la del agricultor. El trabajo oculto es una semilla, y la semilla necesita ser enterrada. Necesita oscuridad, silencio, tierra pesada encima. Parece que ha muerto, pero es precisamente ahí, en el secreto de la tierra, donde la vida estalla. Si desentierras la semilla cada día para comprobar si crece, la matas. Muchas veces hacemos eso con nuestras buenas obras. Las desenterramos contando a otros lo que hemos hecho, buscando aprobación, y en ese momento la semilla se seca. Jesús fue claro. Ya han recibido su recompensa. Ese elogio pequeño y barato fue el pago. Y qué pobre intercambio. Cambiar la gloria eterna por una palmada en la espalda. San José María nos animaba a tener ambiciones grandes, ambiciones divinas. No te conformes con el salario de los hombres. Es inestable, escaso y termina. El salario de Dios es el mismo. Cuando trabajas en lo escondido, acumulas un tesoro que la polilla no roe y el ladrón no roba. Es lo que el santo llamaba moneda de eternidad. Cada vez que callas ante una pequeña injusticia, cada vez que haces el trabajo pesado que nadie quiere, estás depositando riqueza en el cielo, y no solo para después de la muerte. Esa riqueza empieza a manifestarse ahora en forma de una serenidad que desconcierta a los demás. Te mirarán en medio del caos y preguntarán, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y tú lo sabrás, porque tu juez no es ese jefe nervioso ni ese familiar ingrato. Tu juez es tu padre, y tu padre está orgulloso de ti. Pero cuidado, cuando el enemigo ve que has decidido santificar el trabajo oculto, intenta una última jugada, una jugada sucia. Trata de convencerte de que todo esto es verdad, sí, pero que no se aplica a ti porque eres débil, porque has fallado demasiado, porque tu situación es demasiado complicada. Quiere empujarte al desánimo utilizando tus propias miserias como argumento. Y es precisamente sobre cómo vencer esta mentira final y abrazar la alegría firme de la perseverancia de lo que hablaremos en la parte 3, donde todo se cierra y la esperanza alcanza su forma definitiva. La mentira final del enemigo
consiste en hacerte creer que la santidad es un club exclusivo para personas impecables, almas limpias, sin caídas, sin arranques de impaciencia, sin pensamientos torcidos. Y cuando miras dentro de ti y descubres un mosaico de grietas, remiendos y debilidades, concluyes en silencio: esto no es para mí. Mejor quedarme en mi mediocridad, al menos es segura. San José María, con la sonrisa de quien conocía bien el barro humano, te respondería sin dudar: un santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Esta verdad lo cambia todo. La vida interior no es una línea recta que asciende sin tropiezos, es una lucha, como un deporte exigente. El santo recurría a menudo a esta imagen. El atleta entrena, se cae, se lesiona, pierde una competición, pero no abandona el campo llorando, se levanta, se sacude el polvo y vuelve a entrenar con más determinación. La derrota no es el final, forma parte del entrenamiento. Dios no se escandaliza por tus debilidades. Él te ha creado y sabe de qué barro estás hecho. Lo que entristece su corazón no es tu tropiezo, sino la soberbia de no querer tomar su mano para levantarte. Cuando estás entregado a tu trabajo invisible y de repente la ira te vence, respondes mal o haces las cosas sin cuidado por pereza, el acusador susurra: ¿ves? Eres un hipócrita. Ríndete. Pero el Espíritu Santo murmura algo muy distinto: hijo, ¿te has hecho daño? Ven, pide perdón y empecemos de nuevo. San José María resumía esta actitud con una frase sencilla y poderosa: ahora comienzo. Esa es la contraseña de la esperanza. Puedes recomenzar 30 veces al día si hace falta. Cada vez que vuelves a Dios con un acto de contrición, vuelves más humilde y por eso mismo más fuerte. La santidad en el trabajo oculto es una terquedad de amor. Es decirle a Dios: Señor, soy un desastre, pero soy tu desastre y te amo. Es una espiritualidad de familia, donde todos somos conscientes de nuestras imperfecciones y aún así seguimos intentando amar mejor. No es perfeccionismo, es fidelidad. En este espíritu hay algo que conviene decir con claridad. Mantener una obra que lleve esta verdad a tantos hogares requiere esfuerzo y recursos. No hay grandes patrocinadores detrás, sino personas concretas que sostienen en silencio esta misión. Y esto también forma parte del trabajo invisible que sostiene a la Iglesia. Nadie está obligado. El amor nunca se impone, pero cuando el corazón lo pide y las posibilidades lo permiten, colaborar se convierte en otra forma de ofrecer el propio esfuerzo diario, como el cirineo que ayuda a llevar la cruz. Volvamos ahora al horizonte final, porque ahí todo cobra sentido. San José María amaba profundamente la doctrina de la comunión de los santos. Significa que la vida que circula por la Iglesia es una sola. Cuando ofreces el cansancio de lavar ropa, de rellenar formularios, de estudiar para una oposición, de cuidar a un enfermo, esa energía espiritual no se queda encerrada en ti, circula, alimenta a miembros del cuerpo místico que están agotados. Puede que, en este mismo instante, un misionero esté a punto de rendirse por falta de fuerzas y de repente sienta un ánimo nuevo, una esperanza inexplicable. Ese impulso puede venir de un gesto que tú hiciste hoy, una sonrisa forzada a un superior difícil, un dolor ofrecido en silencio en lugar de una queja. Nunca sabrás a quién has sostenido en esta vida, pero en el cielo alguien correrá a abrazarte y te dirá: gracias, tu trabajo invisible me mantuvo en pie. ¿Te das cuenta de la grandeza de esto? Tu habitación, tu cocina, tu pequeño despacho son centros de transmisión de gracia para el mundo entero. A los ojos del mundo, eres alguien corriente haciendo cosas corrientes. A los ojos de Dios, eres un gigante que sostiene la iglesia sobre los hombros. Por eso, no vuelvas a decir nunca «soy inútil» o «mi trabajo no vale nada». Eso es una ofensa a la dignidad que la sangre de Cristo te ha dado. Todo trabajo honesto es digno, y todo trabajo ofrecido es santo.
Y llegará el final, porque llegará, y será como un parpadeo. Entonces, toda esta invisibilidad desaparecerá. San José María nos recordaba a menudo el encuentro definitivo. Imagina la escena. Cierras los ojos a este mundo de apariencias donde el tener parece valer más que el ser, y los abres ante la verdad absoluta. Allí no habrá cámaras, ni aplausos, ni seguidores. Allí estará el Padre. No te preguntará cuánto dinero ganaste ni cuántos reconocimientos obtuviste. Tomará tus manos. Mirará tus manos. Y si están gastadas por el trabajo, marcadas por el servicio, si llevan las señales de las pequeñas mortificaciones diarias, sonreirá con una alegría infinita y dirá: Ven, bendito de mi Padre. Tenía hambre de amor y me diste de comer con tu trabajo. Tenía sed de almas y me diste de beber con tu sacrificio escondido. Lo que hiciste al más pequeño de tus hermanos y en tu lucha interior, a mí me lo hiciste. En ese instante, todo el silencio, toda la soledad, toda la sensación de injusticia quedarán barridos por un océano de amor que no se seca jamás. Mirarás atrás y comprenderás que esos días grises y repetitivos eran, en realidad, peldaños de oro que te conducían al trono. Verás que valió la pena cada segundo de esfuerzo que nadie vio, porque el único que importaba estuvo mirando todo el tiempo. Así que seca tus lágrimas y levanta la cabeza. Tu trabajo es grande porque tu amor es grande. Vuelve ahora a tu rutina no como una víctima, sino como sacerdote de tu propia existencia, transformando la prosa diaria en poesía divina. El mundo te necesita, no en la portada de un periódico, sino ahí, en tu puesto de combate, fiel, alegre y escondido en Dios. Que San José María nos preste su fe fuerte para descubrir el cielo en medio de las ollas, los papeles y el cansancio. Permanece en Dios. Buena lucha. Hasta la próxima. ¿Quieres ir más profundo en tu vida espiritual? Este canal existe para ayudarte a luchar hasta el final, crecer en la fe y caminar hacia la santidad en lo cotidiano. Al convertirte en miembro del canal, con un valor simbólico y accesible, nos ayudas a mantener la constancia, mejorar la calidad del contenido y seguir difundiendo las enseñanzas espirituales que transforman el alma. Como miembro, tendrás acceso anticipado a vídeos, materiales exclusivos, reflexiones profundas y contenidos que no se publican para todos. Es una forma sencilla pero poderosa de apoyar esta misión y caminar juntos con mayor profundidad. Hazte miembro y sigue avanzando en esta lucha interior. Nuestro agradecimiento sincero y lleno de fe a los miembros que sostienen y hacen crecer esta comunidad espiritual. Gusi, Tereleaño, Maggi Portillo, Beli Rojo, Nena Vivanco, Fabiola Plaza, Verónica Aguirre, Eduardo R., Leti Prado, Juan, David Redondo, María del Sol Aparicio Sánchez, Madel Carmen Gutiérrez de la Peña, Susana Graciela Carrillo Reyes, Verónica Lué Imi, Verónica Aguirre, Andrea Becker Contreras, Wanda Lorena García Bormel, Rosa Alba Puente Rodríguez, Carmiña Casal de Rey, Nuria Brujas, Chus Ladrón.